Hola amigos, bienvenidos a esta serie Hechos y Enigmas en Daniel y Apocalipsis. Estamos intentando estudiar lo más que podamos los libros de Daniel y Apocalipsis en su faz histórica, en su faz literaria y profética también. Lo que vamos a mirar a continuación es nuevamente el libro de Daniel, una introducción, segunda parte. Estábamos estudiando lo que tenía que ver con las características que hicieron de este libro, un libro singular. Tradicionalmente se consideró que este libro era el libro escrito por Daniel, del cual el autor habla de sí mismo, del siglo VI. Pero aquí que ya miraremos que hay algunas críticas que han hecho pensar a algunos estudiosos de que el libro pues, podría ser de otra fecha y por manos de otro autor. Vamos pues entonces a avanzar con esta introducción al libro de Daniel, la siguiente parte. Pues miremos acá que Daniel y otros príncipes de sangre real fueron escogidos para ser preparados para el servicio gubernamental. Esto nos lo cuenta, vemos aquí, Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4 y el 6. Como miramos esta imagen, imágenes que ayudan a ilustrar aquellos momentos tal como cuenta el texto bíblico. Bien, en Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 4, allí se nos cuenta cómo estos jóvenes ingresaron por primera vez en contacto con la realeza, con aquel ambiente tan elevado, culto, por otro lado. Recordemos, Babilonia fue considerada durante muchos siglos como la cuna de la civilización en lo que respecta a astrología y matemáticas, un lugar de amplio saber. Bien, miremos aquí entonces capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió o la cercó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En el versículo 6 leemos también, y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los primeros 19 años de la estada de Daniel en Babilonia, esto es del año 605, que es el tiempo en que data el tercer año de Joacim y la llegada de Nabucodonosor a Siria para tomar posesión de ella, pero inesperadamente tiene que regresar por la muerte súbita de su papá, Nabopolassar, hasta la destrucción de Jerusalén, 19 años 605 al 586, fueron los últimos años de la existencia del reino de Judá, aunque estaba subyugado por Babilonia. La inútil política anti-babilónica de los últimos reyes de Judá atrajo catástrofe tras catástrofe sobre la nación judía. El rey Joacim, durante cuyo reinado Daniel había sido llevado cautivo, así hemos leído el tercer año de Joacim, permaneció leal a Babilonia durante algunos años. Sin embargo, más adelante se dio a la política del partido proegipcio de Judá, estamos hablando de Joacim, y allí fue cuando él se rebeló. Como resultado, el país sufrió invasiones militares. Sus ciudadanos perdieron la libertad y fueron llevados a cautiverio durante lo que sería la segunda asolación por parte de Nabucodonosor. Esto es el año 597, y allí fue que el rey Joacim perdió su vida. Tanto Joacim como Joaquín. Joaquín fue llevado preso, pero Joacim perdió su vida. Miremos acá en este mapa lo que cuenta segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Estos reyes, Joacás y Joacim, ambos hermanos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, tenemos en cada versículo detalles, como miramos ahí, y especialmente de ambos lados, los reinos fuertes que representaban para el que está en el centro
en este caso Joacim, por un lado el consuelo y ayuda que representaba Egipto y la amenaza enemiga que representaba Babilonia, del lado de Nabucodonosor. En el medio miramos a Joacim, ilustrando allí lo que cuenta Jeremías 36, cuando este rey soberbio quemó el libro que Dios había inspirado al profeta Jeremías, amonestaciones que leyera ante el pueblo. Leyeron los cortesanos, pero el rey se enfadó y quemó el rollo con disgusto de parte de Dios. Leamos los textos. Estamos en 2 de Crónicas 36, los últimos años de ambos reyes hermanos, Joacás y Joacim. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén, Josías, que había muerto en batalla. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y entonces aparece Eliakim. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas, lo que dice allí el epígrafe, Nabucodonosor, primer exilio. Efectivamente es el primer asolamiento. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Bien, ahí leímos hasta el versículo 8. Pequeño panorama del trasfondo que estaba viviendo Jerusalén mientras Daniel estaba ocupado allí prestando sus servicios al rey Nabucodonosor. Ahora hablemos de Joaquín. Joaquín es hijo y sucesor de Joacim. Después de un breve reinado de 3 meses, vio volver a los ejércitos babilonios para castigar la deslealtad de los judíos. Él, junto con miles de principales ciudadanos de Judá, fue llevado cautivo en el año 597. En esos 3 meses, o al cabo de los 3 meses, en que reinó Joaquín, ahora hijo de Joacim. Esto sería entonces el segundo asolamiento llevado a cabo por Joaquín. Veremos aquí entonces los textos que nos van a ilustrar. De paso, miremos también el juramento que hace el Señor, según cuenta Jeremías, que fue el profeta, desde Josías, los tiempos del buen rey Josías, hasta el último, Sedequías, hijo de Josías. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías es Jeconías o Joaquín, los 3 nombres son sinónimos, hijo de Joacim, rey de Judá, si fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí yo lo arrancaría. Notemos el desprecio que Dios tenía para este rey joven de apenas 3 meses de reinado, lo indigno que se portó. Joaquín, también conocido como Conías o Jeconías, reinó poco más de 3 meses por su terca resistencia contra Nabucodonosor, y eso es lo que Dios no soportaba. Había enviado profetas, especialmente por Jeremías, que todo el mundo debía someterse a Nabucodonosor, y este Jeconías no lo hacía. Dice acá, los varones principales y los artesanos de la ciudad fueron deportados por causa de este rey rebelde. Él mismo con su familia fueron prisioneros en Babilonia hasta su muerte. En medio de esta gran calamidad, Dios tenía un mensaje de esperanza para su pueblo. Este mensaje es también para nosotros una aplicación que es interesante tomarla para nosotros. Sigue siendo palabra profética. En Jeremías 52 leemos así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es Jeremías 29. Y en el capítulo 52, tiempo después la gracia divina se manifestó sobre él mismo. Evil-Merodach, rey de Babilonia, lo sacó de la cárcel y le permitió vivir en la corte. ¿A quién? A Conías, o estamos hablando de Joaquín o Jeconías. El siguiente rey
después de Joaquín es el tío y sucesor, Sedequías. Evidentemente el hombre trató de permanecer leal a Babilonia, pero debido a su carácter débil y vacilante, no pudo resistir mucho tiempo las presiones de su propia gente, del partido pro-egipcio, ni las propuestas de Egipto, a la vez que los sentimientos antibabilónicos de sus principales consejeros. Todo ello hizo efecto en este rey Sedequías para tomar distancia entonces del rey que lo había puesto en el trono, el Nabucodonosor. Aquí miramos la imagen cuando Jeremías amonesta severamente al rey Sedequías. Leemos el texto, Jeremías capítulo 27, versículos del 12 al 15. Recordemos, estamos mirando el trasfondo israelita, judío, en los tiempos de Daniel. La historia de Daniel se lleva a cabo en Babilonia, pero miramos aquí lo que está pasando en Jerusalén. Y hablé también a Sedequías, dice Jeremías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servid a él y a su pueblo, y vivid. Era la orden que Dios daba. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a cuchillo, de hambre y pestilencia, según ha dicho Jehová a la gente que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, o no sirvamos al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Eran los del partido pro-egipcio. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que mal profetizan. Bien, esta es la amonestación que Sedequías le está dirigiendo, Jeremías, el profeta, dirigiéndole al rey Sedequías, para que él deponga su actitud, obedezca y oiga los consejos del Señor. Como resultado de todo esto, Nabucodonosor, cansado ya de las repetidas revueltas de Palestina, decidió acabar con el reino de Judá. Durante 2 años y medio los ejércitos de Babilonia asolaron la tierra de Judá, tomaron y destruyeron varias ciudades, e incluso Jerusalén con su templo y sus palacios, y se llevaron cautivos a la mayoría de los habitantes de Judá en el año 586 a.C. Recordemos, esta es la tercera devastación. Acá vemos un grabado hecho por babilonios que ilustra el momento en que Nabucodonosor se encuentra con el rey Sedequías. En 2 de Reyes capítulo 25, versículo 7, dice lo que tenemos allí en el pensamiento, allí en la lectura. Pero vamos a leerlo directamente del texto bíblico. Fíjense allí la lanza contra los ojos del que está arrodillado y como una soga contra los otros que están de pie. Veamos cómo nos lo expresa 2 de Reyes capítulo 25. Esto es Nabucodonosor, babilonio, contra el último rey de Jerusalén, el rey Sedequías. Y el ejército de los caldeos o babilonios siguió al rey y lo tomó en las llanuras de Jericó, habiéndose esparcido de él todo su ejército. Tomado pues el rey, trajéronle al rey de Babilonia a Ribla y profirieron contra él sentencia, contra Sedequías. Miremos qué triste sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia de él. Fue lo último que pudo ver. Se le prestó, se le dignó que usara sus ojos para presenciar la muerte de sus hijos, y a Sedequías sacaron los ojos después, y atado con cadenas se los llevaron a Babilonia. Miramos, esta es la acción cruel del rey Nabucodonosor, pero a la vez merecida por parte del rey Sedequías, que no había escuchado oportunamente los consejos dados por el profeta Jeremías. Bien, en cuanto a Daniel, él estuvo en Babilonia durante todos esos días agitados. Él sin duda vio los ejércitos babilonios que se ponían en marcha para llevar a cabo sus campañas contra Judea, y fue testigo del regreso victorioso de los ejércitos babilonios y a la vez la llegada de nuevos cautivos judíos, tanto los de la segunda deportación como aún los de la tercera. Hubo 3 deportaciones que efectuó este rey sanguinario. Miremos aquel texto que nos lo va a ilustrar en la imagen, 2 de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 12.
aquí mucha gente que está abandonando su suelo querido, Jerusalén, incendiada, destruida y siendo deportados. Segundo de Reyes 25:8 nos cuenta cómo fue. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, recordemos que también son los 19 años de cautivo del joven Daniel, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Judá y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo, los transportó Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras. Y entre esos pobrecillos que quedaron con vida, muy pocos, estaba el profeta Jeremías, que a su vez, poco tiempo después del asolamiento, fue transportado a Egipto, cometiendo otro acto de traición contra Nabucodonosor, pero de lo cual ya Jeremías, siendo muy anciano, era inocente. A él lo forzaron, gente joven que no soportaban lo que Nabucodonosor les había hecho. Entre los cautivos estuvo, recordemos, el joven Joaquín con su familia, hemos leído ya, y más tarde el rey Sedequías, a quien castigaron matando a sus hijos y sacándole los ojos, como hemos leído también. Durante esos años, lo que nos importa de nuestro estudio es que Daniel debe haber estado enterado de la agitación política que había entre los judíos deportados, la que hizo que el rey mandara quemar vivos a algunos de los principales instigadores, allí aún incluso en Babilonia. Notemos que esto era muy importante tomar en cuenta del sometimiento. Esto nos lo va a contar Jeremías en el capítulo 29, cuando él envía una carta para pedir que traten de sosegarse allí en Babilonia, donde estaban siendo enviados. Vamos a mirar en esta imagen, según el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 36, las porciones que competen ya a Joaquín con Sedequías. Leemos pues entonces: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías. Recordemos, acá dice hermano, pero es el tío, porque Sedequías era hermano de su papá Joacim. Sedequías, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Claramente aparece segundo de Crónicas 36:12, para que recordemos por qué Dios tenía que actuar severamente contra el reino de Judá. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, de allí el epígrafe juramento violado, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio nunca, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. A partir de allí la iniquidad desenfrenada. También todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y ahora los portentosos llamados divinos de los profetas. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ya hubo un acabose. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Notamos entonces
cuando Dios tiene que actuar con firme castigo, es inapelable la sentencia cuando no hay arrepentimiento de parte de los culpables. Fue esta agitación la que impulsó a Jeremías a enviar una carta a sus compatriotas exiliados en la que los instaba a que llevaran una vida sosegada y tranquila en Babilonia. Miremos allí el contenido de esa carta en Jeremías capítulo 29, versículo 1. Es la carta dirigida a sus compatriotas exiliados en Babilonia, entre ellos, lógicamente, Daniel, y versículos 4 y 7, al 7 también. Ahí dice: y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Notemos que es Dios en primera persona que se hace responsable de la transportación. Edificad casas y morad, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que den hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os hagáis pocos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en la paz de esa ciudad tendréis vosotros paz. Ese era el plan de Dios que se lo dice a través del profeta Jeremías al redactar la carta. Durante esos años, Daniel y sus 3 amigos cumplieron lealmente y sin alardes sus deberes como funcionarios del rey y súbditos del reino, haciéndose eco de la carta, que no sabemos si pudo haber llegado hasta ellos, pero sí llegó a toda la gente que estaba cautiva en Babilonia. Lo cierto es que después de su esmerada instrucción, estos 4 jóvenes llegaron a ser miembros de un grupo selecto llamado los sabios de Babilonia, los que servían al rey como consejeros. Vamos a ver a Nabucodonosor siendo instrumento en las manos del Señor. Aquí miramos a este rey soberbio, un hombre joven, es verdad, pero miremos aquí en el capítulo 2, versículos 48 y 49, el efecto, la influencia de estos jóvenes, principalmente Daniel, que logra descifrar el enigma del sueño del capítulo 2. Miramos entonces Daniel capítulo 2, versículos 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Notemos que él lo pone como jefe, y así duró hasta el reino, hasta el final del reino con Belsasar. Pero allí Daniel aprovecha para introducir a sus amigos, que también reciban puestos de importancia, a lo cual accede el rey Nabucodonosor. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba a la puerta del rey, es decir, en la misma presencia. Un gran honor, por cierto, y que el plan de Dios era que este joven, este hombre que se iba a desarrollar allí en el palacio, pudiera influir al hombre más poderoso de la tierra. Fue entonces en esa ocasión cuando Daniel tuvo una excepcional oportunidad de explicar a Nabucodonosor el sueño de los imperios futuros. Miramos acá, esto lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos capítulo por capítulo más adelante, pero esto sírvanos como introducción. ¿Cuál es la historia de lo que pasó con Daniel y Nabucodonosor? Allí en la imagen miramos a Daniel explicándole en forma con sus palabras, dibujando la imagen, haciéndole recordar a Nabucodonosor lo terrible de la enorme estatua que él había soñado y lo que ellos representaban. Como miramos ahí, diferentes y sucesivos reinos. El primero, con cabeza de oro, a Babilonia, en los años que ahí se presentan. El siguiente imperio, ya un reino de plata, un metal inferior, Media y Persia. Ahí tenemos los años también en que este reino floreció. Luego un tercer reino y de un metal inferior, esto es bronce, así que de oro se desciende a plata, luego a bronce, que representa a Grecia, y ahí los años que están señalados.
Luego un cuarto reino y otro metal inferior. Es el Imperio Romano, con un metal de piedra. Y la última parte, una mezcla extraña de hierro con barro cocido. Material figulino se llama también, que representa los imperios bárbaros, las tribus bárbaras que formaron Europa. Lo que da a entender, si ustedes logran mirar, que la base de esta estatua es tan endeble como lo es el barro, que sostiene semejante mole. Bien, esto es lo que miró el rey en su sueño y la explicación de cada una de sus partes, pero especialmente cuando le sorprendió ver una piedra enorme que dio contra la estatua, pero especialmente en los pies, no en ninguna otra parte, no en la cabeza o en los brazos, sino en los pies, derribando la estatua de una manera formidable para destruirla y hacerla desaparecer, y la piedra comenzó a hincharse hasta convertirse en un gran monte. Y allí entonces Daniel explica que esa piedra es un nuevo reino, diferente de los otros humanos que se habían visto, hasta convertirse en un reino estable, el reino de Dios. Bien, esto es lo que estamos mirando de lo que explica Daniel allí en su interpretación de la estatua de Daniel capítulo 2. Como resultado, Daniel fue nombrado para un cargo sumamente importante, dijimos, que al parecer retuvo durante muchos años, por lo menos durante todo el tiempo de Nabucodonosor. De Nabucodonosor, él supone, nació en el año 630 a.C., a los 25 años toma el poder a la muerte de su padre Nabopolassar y muere para el 562. Si sumamos los años, estaríamos hablando de unos 72 años, desde el año 630 hasta el 562, es el tiempo en que florece este hombre y que gobierna desde el 605 hasta el año 562. Este cargo le dio la oportunidad de hacer que el rey conociera el poder de Dios, de ese Dios de Daniel, poderoso Dios del cielo y de la tierra, a quien Daniel servía junto con sus amigos. No se sabe cuánto tiempo permaneció Daniel en ese importante cargo. Como dijimos, durante todo el tiempo de Nabucodonosor, por cierto, porque luego sucedieron otros reyes, vamos a ver el listado en un momento más, en los que no se nombra a Daniel nuevamente, sino al final del reino, con Belsasar. Al parecer lo perdió ese puesto antes del año 570, ya que su nombre no se encuentra en una tablilla que se llama Almanaque de la Corte y el Estado, que data de los gobernantes desde el año 570, que está escrito en cuneiforme, en forma de cuñas, y que contiene la lista de los principales funcionarios del gobierno de Nabucodonosor por ese tiempo. Miremos acá un cilindro del tiempo del reinado de Nabucodonosor, segundo es el nombre que se le da a él, que gobernó del año 605 al 562. Vemos aquí que en este cilindro, estamos observando, están escritos los nombres, solo que en el almanaque, que es otro de los registros cuneiformes que dijimos del año 570, no aparece el nombre de Daniel, como dijimos, por lo que algunos sospechan que extrañamente en ningún material babilónico aparece el nombre de Daniel, solamente en las instancias bíblicas y en los gobiernos respectivos de los reyes, en el caso de Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo o de Ciro, pero que en registros fósiles de estos respectivos reyes no aparece Daniel, tema que vamos a estudiar más adelante. Lo cierto es que lo que importa es, no se menciona a Daniel en ningún documento extrabíblico. La ausencia del nombre de Daniel en este documento no es extraño, ya que no sabemos por cuánto tiempo Daniel permaneció en un cargo público. Recordemos que entraban reyes, luego venían posteriores, y los genios de uno o de otro eran muy distintos entre un reino a otro. Solo se registran en el libro de Daniel 4 acontecimientos principales del reinado de Nabucodonosor, y en 3 de ellos figura Daniel. Uno es el caso de la educación de los príncipes judíos
durante los 3 primeros años de su reinado de Nabucodonosor, lo que incluye el año de ascensión. Miremos aquí entonces, este es el primer suceso del libro de Daniel, esto es en el capítulo 1. Recordemos que dijimos al tercer año de Joacim. Más adelante vamos a ver las diferencias que hay entre este versículo, Daniel 1.1, con Jeremías 25.1, donde ahí en lugar de decir tercer año, dice cuarto año. Y esto ha valido ya el tema de las críticas, asunto en el que vamos a meternos un poco después. Por lo pronto, describamos los hechos esenciales, la participación de Daniel durante la vida de Nabucodonosor. Bien, la segunda intervención de Daniel aparece cuando la estatua, si nos acordamos, en el segundo año del reinado del monarca. La tercera intervención, allí ya no de Daniel, sino de los amigos, fue en el Valle de Dura cuando se erige la enorme estatua de oro. No se da año especificado y entonces allí entran en escena los 3 jóvenes, no está Daniel. Miremos aquí la imagen entonces para ilustrarlo. Daniel capítulo 2, allí sí interviene Daniel, pero en el capítulo 3 ya no interviene. Por eso dijimos 3 intervenciones. En esta solamente están los jóvenes hebreos, los que van a ser héroes protagonistas, victoriosos por haberse resistido a adorar ante la estatua. Veremos el mar de cabezas que se inclina, muchas cabezas judías, no así los jóvenes hebreos, reiteramos, no está Daniel, pero con la victoria de que Dios bendice a esos jóvenes ante la suerte nefasta que decreta el rey Nabucodonosor, y es que sean echados en un horno de fuego para que sean destruidos por no hacer caso a la orden que da el rey. La interpretación del sueño de Nabucodonosor hecha por Daniel, quien anunció que perdería la razón durante 7 años, lo que probablemente ocurrió durante los años últimos del monarca. Vemos aquí, esto es Daniel capítulo 4, dijimos la tercera intervención. Entonces capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. Aquí sueña el gran árbol que llegaba hasta el cielo, cuya copa llenaba toda la faz de la tierra y echaba sombras y todo ser viviente comía de sus frutos. Pero aquí ahora a continuación el árbol es derribado y apenas queda el tronco o el tocón con un cepo de hierro que duraría 7 años o 7 tiempos en esa condición. Y el mismo Daniel le interpreta la condición del rey, y es que viviría como animal durante 7 años hasta que le fuera devuelta la razón. Bien, esta es la tercera intervención que Daniel tiene ante Nabucodonosor. Pero miremos acá ahora en este listado los reyes que le sucedieron. Leemos juntos. No se sabe nada de las actividades de Daniel durante los años cuando Nabucodonosor estuvo incapacitado. Hay un silencio en las crónicas babilónicas también. Tampoco se sabe lo que hizo Daniel después de que el rey recobró las facultades de su trono, o si prestó servicio durante los reinados de los reyes que le sucedieron. Y son 4: Amel Marduk, Evil Merodach, que es el nombre que le da la Biblia, Nergal Sarusur, Labashi Marduk y Nabonido. Si bien la Biblia habla de Belsasar, él fue hijo de Nabonido. Ya vamos a mirar entonces las discusiones que hay o los problemas que plantea el libro de Daniel. Este es uno: Nabonido o Belsasar. Pero miremos a continuación el listado de los reyes de Babilonia. Ahí podemos mirarlo, los que aparecen en letra azul, ¿sí? Según una tableta del Museo de Bagdad que se llama la lista de reyes Uruk. Ahí miramos el nombre, IM 65066. En esa tableta aparecen los nombres de estos señores que estamos mirando acá, y lo que nos importan para nuestro estudio son los reinados que ahí miramos. El de Nabopolassar, lo vemos en azul, esto corresponde a Babilonia. Año 625 antes de Jesús al año 605 en que él murió. Nebuchadnezzar, esto es en inglés, Nabucodonosor II, el año 604, en verdad comienza a gobernar en el 605, ya vamos a conversar acerca del año ascensional.
y es que los babilonios solamente computaban el año a partir del nuevo año en su calendario. Esto es en el 7º mes, allí comenzaba, pero es aquí que unos pocos meses antes del 605 ya él comenzó a gobernar, pero se le computa desde el año 604 para el calendario babilónico. Bien, este Nabucodonosor termina en el 562, luego Evil Merodach o Amel Marduk, que es el nombre original en Babilonia, año 561 al 560, Neri Glissar o Nergal-Sarusur, es el nombre que miramos arriba también, dura poco tiempo, 559 al 556, ahí como dice al costado izquierdo, 3 años con 8 meses, el Labashi Marduk apenas 3 meses, miramos en la segunda columna, durante el año 556, y entonces Nabonido va a gobernar durante 17 años, desde el año 559 al 539, solo que descubrimientos muestran que este Nabonido fue a pelear en Tema, y allí quedó y dejó como corregente en Babilonia a su hijo Nabonido, y allí fue donde se perdió el reino. Solamente que estos aparecen en tabletas cuneiformes que miraremos en su momento de estudio y que muestran acerca del personaje histórico, esto es Belsasar, de quien se ha cuestionado mucho, o han cuestionado el libro de Daniel, por la supuesta ausencia en la historia, pues aparece Nabonido, no tanto Belsasar en la historia secular, babilónica o aún griega. Daniel logró presenciar la decadencia moral y la corrupción del imperio de Nabucodonosor, poderoso por cierto, pero cuando fue gobernado por reyes que habían asesinado a sus predecesores. Y hemos visto ya los nombres de algunos, Evil Merodach o Amel Marduk y los que le siguieron, allí matándose unos a otros para tomar el poder. Ya algunos de ellos ya no en directa descendencia con Nabucodonosor. Hasta que entonces llega su pleno momento, su decadencia con Daniel capítulo 5, si nos acordamos, la aparición de aquella mano escribiendo en la pared un mensaje misterioso contra el rey Belsasar, donde se daba cuenta del final de su gobierno. Esto es la decadencia que estamos observando en el reino de Babilonia. Daniel también debió haber observado con sumo interés el rápido encumbramiento, y hablamos ahora del reino vecino, del rey enemigo Ciro de Persia en el oriente, ya que un varón de ese nombre había sido mencionado en la profecía como libertador de Israel. Esto es un tema sumamente interesante, porque Dios realmente revela que es el gobernador de la historia, cuando en el caso de Ciro había revelado por lo menos más de 150 años atrás quién habría de ser el libertador de su pueblo cautivo que Dios veía en el tiempo, siglos más adelante. Es el caso de, miramos acá, Ciro, rey de Persia, Ciro el Grande, nacido aproximadamente por el año 579 a.C. y muerto por el 530 por una tribu de mujeres, las masajetas. Ellas fueron las que destruyeron a Ciro el Grande, pero su gobierno subsistió, y allí entonces los diferentes reyes que le van sucediendo. Miremos el texto de Isaías capítulo 44, versículo 28 y capítulo 45, versículo 1. Estos textos nos muestran a Ciro, o mejor, se muestra a Dios profetizando con nombre y apellido que vendría un libertador para su pueblo que estaría cautivo para ese tiempo. Lógicamente los israelitas, cuando escuchaban o leían esta historia de Isaías, que es anterior por más de 150 años a Ciro, no entendían a qué se refería la profecía, pero cumplida la cual sería fácil de entender. Miremos pues entonces Isaías capítulo 44, versículo 28. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha,
para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ya vamos a mirar más de este Ciro, cómo él logró su poderío, cómo obtuvo la conquista de Babilonia. Para nuestra sorpresa veremos en más versículos toda una biografía que Dios había escrito con antelación, con muchos años, décadas, antes de que Ciro lo llevara a cabo, lo cumpliera. Es posible también que en el año 553 a.C., que es el año en que Ciro probablemente se adueña del imperio de los medos cuando vence a Astiages I de los medos, Daniel viera a Nabonido nombrar a su hijo Belsasar como rey de Babilonia, mientras Nabonido mismo iba a la conquista de Tema en Arabia. Esto es lo que los historiadores dicen, que habiendo tomado el reino en el 559, en el 553 pone a Nabonido como corregente. Él va a estar ocupado en una batalla en Tema, y ya no se sabe más de Nabonido por años, y Belsasar queda pues, aunque sobrevive todavía Nabonido, ya que cuando Belsasar propone al rey, Belsasar propone a Daniel que descifre el sueño, le va a dar los premios en un tercer puesto. Ya vamos a mirar este asunto. Si tú descifras este mensaje que la escritura en la pared, te daré honores en tercer lugar. Serás el tercer señor en el reino. Porque el segundo lugar lo ocupaba Belsasar. El primer lugar, pues, Nabonido, el rey. Esa era la situación. Miremos entonces la escritura en la pared. Esto aparece en Daniel capítulo 5. Se dice que Nabonido aún vivía en tiempos de Belsasar, pero estaba muy enfermo. Belsasar era solo un corregente con su padre. Por eso Belsasar no podía sino ofrecer el tercer lugar en el reino. Allí a Daniel cuando le va a descifrar lo que está escrito allí en la pared. Fue durante los primeros 3 años del reinado de Belsasar cuando Daniel recibió sus 2 grandes visiones, la de Daniel capítulo 7 y la de Daniel capítulo 8. Ahí miramos, importantísimas para la historia de las profecías, durante el tiempo de Belsasar. Bien, en Daniel 7, como miramos allí, estos son los animales representados en ese capítulo. Aparece primeramente un león alado que luego se pone en pie. En segunda instancia, un oso con 3 costillas en la boca, caminando pero ladeado de un lado por encima del otro, mostrando la hegemonía de un lado sobre otro. Luego un tercer reino en forma de leopardo con 4 cabezas y 4 alas de aves también, volaba muy velozmente. Y un cuarto reino, o una bestia, la que dice Daniel que era indescriptible, espantosa en gran manera, que tenía 10 cuernos. Bien, esto es Daniel capítulo 7, y también miramos el capítulo 8. Reiteramos, visiones dadas durante el tiempo del reinado de Belsasar. En el capítulo 8 vemos 2 animales peleando entre sí, un macho cabrío o chivo atacando severamente contra un carnero. El mismo capítulo va a revelar que son reinos y da los nombres. El chivo representa un reino, el de Grecia, el otro representa otro reino, el de Persia, y pelean, pero gana uno. Y de este que gana sale un cuerno enigmático que se extiende por todos lados, por todas partes. Pero es aquí que se ve un diálogo de 2 personas conversando en esa visión. Y en el diálogo uno que pregunta: ¿hasta cuándo durará el ultraje que hace ese cuerno que creció mucho? Y el otro responde: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado del ultraje. Un tema sumamente fascinante de estudio, y sobre todo porque se dan pautas para entender a qué tipo de ultraje y cuánto duraría ese tiempo del ultraje o de pisoteo que ese cuerno haría contra el pueblo de Dios. El hombre que hasta entonces había sido conocido solo como intérprete de sueños y visiones, se transformó en uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Hablamos de Daniel. Los babilonios pidieron nuevamente los servicios de Daniel durante la noche de la caída de Babilonia, dijimos, el 12 de octubre del año 539 a.C., para que leyera finalmente e interpretara la escritura fatal
en el muro de la sala de los banquetes de Belsasar. Allí la escena que intenta ilustrarlo, vemos Belsasar despavorido, toda la gente también, por una mano poderosa que está escribiendo 3 enigmáticas palabras que representan como una balanza. Belsasar había sido pesado y a la vez había sido hallado falto, no tenía substancia y en consecuencia su reino sería traspasado. Eso es la esencia de ese mensaje. Ahí tenemos las 3 palabras, Mene, Tekel, Ufarsin, y Daniel, el gran intérprete, pues, que logra interpretar con autoridad, ya siendo anciano. Estamos hablando del año 539, cuando él empezó a entrar en escena, en el 605, él tenía aproximadamente 18 años. Si sumamos los 18 años más los casi 70 que podría haber tenido, menos, 18 más 605 al 539, son 66 años más 18, ya estamos sumando los 80 y tantos años, 84 años que podría haber tenido Daniel para ese tiempo, conversando con el rey Belsasar. Bien, así pues estamos mirando que después que los persas se adueñaron de Babilonia y de su imperio, los nuevos gobernadores aprovecharon de los talentos y experiencia del anciano estadista de la generación pasada entre los babilonios. Y otra vez Daniel llega a ser consejero, ahora de la corona persa. Y aquí miramos entonces la escena de la conquista de Babilonia por parte de Ciro. Pues se cumple el texto bíblico de Isaías capítulo 44, cuando dice la orden a Ciro, él dirá secaos a los ríos. Y esa fue la manera en cómo Ciro tomó posesión de Babilonia. Hizo secar las márgenes del río Éufrates, que rodeaba Babilonia y la hacían inexpugnable. Solamente con puentes podía llegarse allí hasta los límites, las paredes, las murallas de Babilonia. Pues al desviar el río y durante una fiesta, un bacanal nacional, como cuenta Daniel 5, allí pudo entrar durante 3 meses, cuenta Heródoto, este historiador griego, la hazaña que hizo Ciro contra Babilonia, que al llegar a los límites de las murallas, los soldados amedrentaron a los borrachos centinelas y no hubo más que abrir puertas y entonces entrar victoriosos los persas, comandados por Ciro en este caso. Quizás él fue también Daniel el que mostró a Ciro la profecía que habíamos leído de Isaías 44. Ya vamos a leer una cita también de Josefo, muy interesante, que da cuenta del impacto que causó estas lecturas de Isaías y aún de Jeremías, que hablaban del retorno de los israelitas del cautiverio babilónico a su tierra en Jerusalén. Estas lecturas influyeron grandemente sobre el monarca persa, en Ciro, para que promulgara el decreto que terminaba con el destierro de los judíos y les daba nuevamente una patria y un templo. Vamos a leer los textos, miremos en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y del 7 al 8, específicamente cuando Ciro da la orden de volver y aún de tomar los vasos sagrados del templo que habían sido tomados por Belsasar, nos acordamos, la fiesta licenciosa a sus ídolos. Bien, ahora, años después, Ciro ordena que todo ese material regrese a su lugar de origen. Leamos pues Esdras capítulo 1. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, capítulo 29, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito con estas palabras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare,
los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y también vemos versículos 7 y 8 acerca de los utensilios, de los vasos sagrados. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y con eso entonces volvía de retorno estos vasos sagrados. Durante esta última parte de la actuación pública de Daniel hubo un atentado contra su vida, promovido por sus colegas envidiosos, pero el Señor intervino maravillosamente y liberó a su siervo, y esto afectó también a los gobernantes persas. Esto nos lo cuenta Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 6. Allí miramos en la imagen cómo los sátrapas o gobernadores firman o hacen firmar un decreto a Darío, inconsciente del daño que esto causaría al anciano Daniel. Leamos el texto entonces, Daniel capítulo 6, del 1 en adelante. Pareció bien a Darío, era el siguiente reino, constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba ponerlo por sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta en él fue hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron: así, rey Darío, vive para siempre. Como veíamos en la imagen, dialogando estos gobernadores con el rey, urden un plan, y que ya estudiaremos en su momento en qué consistió y los efectos de ese plan también. Pero allí es donde también el rey Darío puede conocer más acerca, no solamente de Daniel, sino del Dios de Daniel, que es el que va a intervenir milagrosamente. Daniel, por otro lado, recibió más visiones importantes, como miramos acá, en el capítulo 9, también lo propio, capítulo 10 y capítulo 11. Lo más importante, y especialmente como miramos en el capítulo 11, en los versículos 40 y 45, que son los previos a la aparición del gran arcángel Miguel, o sea, la segunda venida de Cristo. En los últimos años de la vida de Daniel, tanto durante el reino de Darío el Medo, aparece capítulo 9 que miramos, en el año 538, y después durante el reinado del rey Ciro, capítulos 10 al 12, hasta aproximadamente el año 535, que va a ser el último año que da cuenta de la historia de Daniel. Con esto queremos llegar a una primera parte, queridos amigos, para luego adentrarnos en lo que se requiere un examen serio acerca de la historicidad de Daniel y los idiomas del libro, que son la base de las críticas que han hecho muchos autores contra el libro de Daniel, lo cual miraremos en la siguiente parte. Por nuestro lado, queremos agradecerles que nos han acompañado hasta este momento. Recordemos que en esta introducción del libro de Daniel nos adentraremos en los temas más escabrosos. Esto es, ver las críticas contra el libro de Daniel, reiteramos, su historicidad, los idiomas escritos en el libro, qué pruebas tenemos para que miremos si el libro es confiable o no, porque supuestamente adolece de ciertas fallas. Todas estas las queremos examinar
y verlas a la luz del estudio arqueológico, estudio histórico que miraremos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces, gracias por acompañarnos aquí en Hechos y Enigmas, en Daniel y Apocalipsis. Gracias. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.